En medio de una fuerte polarización política en Perú, más de 25 millones de personas eligen este domingo quién será su próximo presidente entre dos candidatos que representan mundos radicalmente opuestos: Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Castillo, un maestro rural y líder sindicalista de izquierda, ha sido la gran sorpresa en estas elecciones, irrumpiendo en la escena política peruana al lograr la mayor cantidad de votos en la primera vuelta presidencial y, de paso, desconcertar a parte de la élite del país sudamericano. Candidata presidencial por tercera vez, tiene un largo historial en cargos de poder. Se ha desempeñado como primera dama entre 1994 y 2000 de la mano de su padre. ¿Pero qué tanto se diferencian realmente ambos candidatos? ¿Y existe algún parecido entre ellos? En BBC Mundo marcamos 3 diferencias y 2 similitudes. Pocas veces en la historia reciente de Perú se habían enfrentado dos candidatos presidenciales tan distintos. Pedro Castillo es exrondero, miembro de las Rondas Campesinas, unas organizaciones comunales de defensa, profesor rural de enseñanza primaria desde 1995, con un magíster en psicología educativa, y un importante líder magisterial. El candidato de Castillo suele trasladarse montado arriba de un caballo y tiene su base de apoyo en las no más pobres en un país rico. Es una de las frases que suele repetir. La académica asegura también que sus votantes están principalmente en el sur andino del país y en zonas mineras en donde hay niveles altos de pobreza. Por el contrario, Keiko Fujimori tiene su gran apoyo. La diferencia está muy marcada por territorios y por niveles socioeconómicos. Los niveles A y B, los más altos, tienen una gran inclinación hacia Keiko Fujimori y los niveles D y E muestran gran aceptación por Castillo, explica Ames con 45 años. La candidata de Fuerza Popular ha intentado reunir a los votantes de las otras formaciones de derecha, especialmente del apoyo empresarial. Es uno de los fuertes de Fujimori, pues ha sido enfática en griega, a pesar de que la postulante a la presidencia cumplió 2 veces prisión preventiva entre octubre de 2018 y mayo de 2020 a causa de una investigación en curso. Por supuesto, los más leales a Keiko Fujimori pueden reconocer que hay un riesgo de corrupción, pero están dispuestos a aceptarlos con tal de tener un... Y no se trata solo de grupos poderosos, sino también de una... Pero más allá del perfil político de ambas candidaturas, una de las diferencias más importantes está en sus propuestas respecto al... Pedro Castillo propone cambiar la actual economía social de mercado por una. Además, plantea la necesidad de renegociar el reparto de utilidades de las. En la otra vereda está Fujimori, quien propone un plan de asimismo, apela a simplificar la forma y fondo de la candidata de derecha también propone repartir directamente a la población el 40% del. El problema es que un 55% de los peruanos se considera perdedor respecto a este modelo de crecimiento económico. Y es por eso que Castillo goza de tantas simpatías a pesar de la debilidad de sus propuestas técnicas, agrega. El académico considera que el candidato de Perú Libre supo ponerse sobre la ola del malestar social respecto al modelo económico. Por su parte, Alexandra Ames indica que en estas elecciones lo que está en juego es la defensa acérrima del modelo económico, como lo propone Fujimori, versus el cambio total de este modelo. Como dice Castillo, si bien este sistema ha permitido que muchas personas logren salir de la pobreza, lo cierto es que Perú es un país con muchas desigualdades. Por eso, el discurso de Fujimori no es tan atractivo frente al contexto de desigualdad en el que nos encontramos y que se terminó acentuando con la crisis sanitaria, señala. Lo anterior se relaciona directamente con otra de las propuestas que ha llevado adelante Castillo. El cambio de actualmente en Perú rige una carta magna creada de esta manera. Castillo propone redactar una nueva constitución mediante una. Esta ha sido una bandera de la izquierda hace algunos
unos años porque se asocia la Constitución del 93 con el autoritarismo de Fujimori de la misma manera que se hace en Chile con la Constitución de. Por el contrario, la Carta Presidencial de derecha defiende la actual Carta Magna creada por su padre, pues, dice, género, paz y prosperidad para Alexandra Ames. El cambio o no de constitución ha terminado por convertirse en desde la primera página de sus planes de gobierno, ya están empezando a defender con uñas y dientes la Constitución del 93 o a decir que la van a cambiar de manera radical. Dice, aunque a primera vista puede parecer difícil encontrar similitudes entre los dos candidatos presidenciales peruanos, si comparten ciertos criterios. El primero y más importante tiene que ver con la tanto Castillo como Fujimori se han manifestado en contra de la eutanasia o los derechos de los homosexuales tampoco están en sus agendas. Ambos pertenecen a un extremo conservadurismo y son cercanos con grupos religiosos como las iglesias evangelistas, cristianas y católicas que buscan una académica afirma que esto se explica en parte porque el peruano todavía es un ciudadano bastante conservador que apela a un entendimiento de la familia bajo el concepto tradicional. Una opinión similar tiene Carlos Meléndez, quien afirma que si bien en los últimos años se ha dado un movimiento de reivindicación de los derechos de las minorías y de la equidad de la mujer en la región latinoamericana, en Perú esa ola no llegó con la misma intensidad. Si hay un punto en el que podrían ponerse de acuerdo ambos candidatos es precisamente en el rol que debe cumplir la familia como eje de los valores morales en el Perú, señala. Por otra parte, Castillo y Fujimori han coincidido en que el gran perdedor de estas elecciones es el enfoque de género. Se ha estado tratando de hacer una reforma educativa que le dé más oportunidades a las niñas, pero esta política no solo ha sido invisibilizada, sino que ambos candidatos la han confrontado en el pasado, explica Ames. Tanto desde la derecha como desde la izquierda se considera que el enfoque de género es una ideología y que hay que resguardar los valores tradicionales de la familia, añade Meléndez. Juan de la Puente, en tanto, afirma que en la campaña de la segunda vuelta presidencial, los derechos de la mujer y el enfoque de género han pasado totalmente desapercibidos. Esta segunda vuelta presidencial obligará a muchos peruanos a decidir no necesariamente entre dos candidatos, sino más bien entre y. Es que ambas cartas presidenciales despiertan un el. No obstante, el gran dilema de muchos de ellos es que la alternativa de izquierda radical tampoco les acomoda. Es el caso del Premio Nobel de Literatura. Se ha generado una gran ola de polarización social que ha terminado por alinear a la gente con uno u otro por el gran rechazo o miedo que puede implicar el contrincante, por el cual no están dispuestos a votar, explica Ames. Este voto anti está directamente relacionado con ciertos. Quizás el mejor ejemplo de ello es la carta que los dos tuvieron que firmar jurando públicamente que dejaran el poder al final de su mandato. En el compromiso fue solicitado por organizaciones civiles y de la Iglesia en Perú y se selló a principios de mayo. Los temores hacia Keiko Fujimori están asociados con el autoritarismo y la corrupción. Muchos la asocian al gobierno autoritario de su padre y lo proyectan sobre ella. Mientras que Castillo genera temores relacionados con el desastre económico y la violencia política, explica Meléndez, el entorno de Castillo y el partido político del que forma parte. Por otra parte, las acusaciones por corrupción en contra de Fujimori, y de esto es aún más importante si se tiene en consideración que los últimos 6 mandatarios de Perú han sido procesados por corrupción. Ninguno de los dos da la suficiente seguridad de que no va a haber corrupción, de que habrá separación de poderes o de que tendremos un gobierno democrático. Dice Ames que a 200 años de república tengamos que presionar a nuestros candidatos presidenciales a prometer que no se van a quedar más del tiempo acordado. Es muy doloroso, agrega.